quién está entrando y, y eso, ¿sí? Espero que todos puedan escuchar. Encienden sus micrófonos para que puedan contestarme. Aguedo Díaz, María Guadalupe. Presente. Y Aguilar Díaz es el de María. Presente. Alanis Robles, Karina Lisset. Presente. Bañuelos Cabuto, Daniela Estefanía. No está Daniela Estefanía. Benítez Velázquez, Cintia Beatriz. No está Cintia Beatriz. Teja Partida, Roberto Fernando. Hace un ratito creo que él fue el que hizo un comentario, ¿verdad? Le voy a poner asistencia, como que sí entro. Profe, presente, si me nombró mi presente. Sí, ya, correcto, ya te puse la rayita. Covarrubias Vázquez, Jennifer Aide. Presente. De la Cruz Rodríguez, Denis Damián. Presente, profe. Delgadillo Cisneros, Julieta Jazmín. Presente. Delgadillo Rivera, Hortensia Joana. No está Hortensia Joana. Estrada Flores, Brandon Joel. Presente. Brando. ¿Es Brando o Brandon? Con N al final. Ok, aquí no te la pusieron. Estrada Rentería, Edwin Yair. Presente. Flores Mendoza, Zaira Lisbeth. Presente. Flores Ponce, Omar de Jesús. Presente. García Guerra, Guillermo Santiago. Presente. González, Hanna, Brianda Giselle. Presente. Guerrero Rivera, Fátima Sindaí. Presente. Huitrón Ramírez, Mariana. Presente. Hernández Ortiz, Paola Jacqueline. Presente. Herrera Carvajal, Georgina Montserrat. Presente. Herrera Partida, Iyari de Jesús. Presente. Jiménez Betancourt, José de Jesús. Presente. Medina Jiménez, Jocelyn. Presente. Monjarás, Banda Isel o Itzel. Presente. Monroy Ábalos, Alba Joana. Presente. Ornelas Valenzuela, Milagros Yesenia. Presente. Ortega Covarrubias, Juan Pablo. Presente. Partida González, Adilene Geraldín. Presente. Ramírez Salazar, Francisco Javier. Presente. Ríos Ruiz, Miroslava Guadalupe. Presente. Rodríguez Verde, Dulce María. Presente. Serrano Arias, Eileen Erlinda. Presente. Soto Herrera, David. Presente. Tapia Ramírez, Jimena Isabel. Presente. Vargas Zamorano, Zeus, Daniel. Presente. Vidal Márquez, Montserrat. Presente. Muy bien, excelente, es un muy buen, muy buena asistencia. Entonces vamos a comenzar. Antes de compartirles la pantalla, ¿tienen alguna pregunta respecto a lo que hayan estado leyendo en el libro? ¿Algo No, que profe. gusten que les aclare, que les explique de lo que es materia, ciencia, algo que hayan leído del libro, ¿no? No, profe. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Es más que nada, les voy a compartir la guía y se las voy a contestar una por una. Hay quienes me han preguntado que si tienen que estudiar el libro o la guía. La idea es estudiar todo, ¿sí? Todo. Y es estudiarlo al grado de comprender las cosas, las ideas importantes, no propiamente de memorizar.
¿sí? Bien, ¿sí logran ver mi pantalla? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces son las preguntas, les decía que va a ser en su mayoría de opción múltiple, va a ser todo opción múltiple más bien. Dice la número 1, la química se considera como una ciencia interdisciplinaria, ¿sí? Opción A, por su objeto de estudio, por el conocimiento humano, la B, por sus aportaciones sobre la materia, o la D, por los datos sobre la energía. La respuesta correcta es por su objeto de estudio, el cual es la materia. La materia es todo lo que nos rodea, lo que nos conforma, ocupa un lugar en el espacio y puede medirse. Es la materia, todo lo que nos está conformado por átomos, ¿sí? Entonces, la opción correcta es por su objeto de estudio, que es la materia. Dice la 2, es una de las aportaciones que hace la química a la arqueología, ¿sí? Supongamos que encontraron algún papiro o alguna momia en Egipto, o algún restos de dinosaurio en Corea, que lo encontraron por el derretimiento de los polos, ahí un mamut o un lobo que se derritió ahí los glaciares y salieron, y por ahí un granjero los encontró, y pues llega a manos de los científicos una muestra de ese material que estuvo con vida en algún momento de su existencia, estuvo con vida. Pues resulta de que hacen un análisis que se llama de carbono 14. Nosotros, junto con todos los seres vivos, estamos conformados por átomos, uno de los cuales es un tipo de átomo que se llama carbono. Entonces, una disculpa, el carbono no solamente está en una sola presentación, se llaman isótopos, los átomos de un mismo elemento que tienen distinta cantidad de neutrones, se llaman isótopos. Y esos isótopos tienen distinto comportamiento un poco en cuanto a que se deshacen con el paso del tiempo, lo que se conoce como los isótopos que son radioactivos, ¿sí? Que su núcleo se descompone con el paso del tiempo. Entonces, cuando un ser muere, sus carbonos, que se conocen como carbono 14, empieza a descomponerse a una tasa regular, a una tasa predecible, y entonces pueden calcular qué tanto tiempo tiene de muerto, pues, un pedazo de papiro, un pedazo de mamut, etcétera, o una momia, haciendo la prueba del carbono 14, que es una prueba de carácter, pues, químico, nuclear, para ver qué tanto tiempo ha logrado su degradación el carbono 14. Y entonces ahí pueden ellos estimar la edad que tiene un fósil o alguna muestra de esa momia, digamos, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la edad de los fósiles, ¿sí? Es la respuesta correcta de la número 2. Dice la 3, ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de la materia. Pues la respuesta correcta es evidentemente la química. Todo lo que es materia, ¿sí? Lo estudia la química. Dice la 4, ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía considerando tan solo los atributos capaces de ser medidos. La respuesta más apropiada y más correcta es la física. En pocas palabras, la física es la que mide, ¿sí? Número 5 dice, dos objetos A y B con pesos de 35 y 50 kilogramos, respectivamente. Respectivamente quiere decir que el de 35 corresponde a A y 50 kilos corresponde a B. Dice, ¿cuál es su cantidad de materia? La opción A dice, la masa de A es mayor que la de B. Este símbolo, que es como una V,
inclinada hacia un lado, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. El símbolo es el símbolo en matemáticas de mayor que o menor que. Entonces, es un tema que incluso ahorita los niños en la primaria están viendo a través de la televisión. Yo le digo a mi hija, figúrate que es como un cocodrilo, ¿sí? Que abre sus fauces. Entonces el cocodrilo, si tiene que elegir entre dos guajolotes, digamos, vamos a suponer que el cocodrilo va a elegir el guajolote más grande. Entonces, aquí, por ejemplo, si el guajolote A, pues, está siendo mordido por el cocodrilo, quiere decir que el guajolote A es más grande que el guajolote B. Entonces resulta que nuestro guajolote A supuestamente es de 35 kilos y el guajolote B es de 50. Entonces, aquí no puede ser esto porque el cocodrilo mordería al de B, mordería al que es más grande. Entonces, la opción A es incorrecta, ¿sí? Esta es incorrecta. La B dice, A y B son iguales. Eso tampoco es, porque uno es 35 y el otro 50 kilos. Dice la C, la masa de A es menor que la de B. ¿Sí? Si se dan cuenta, las fauces del cocodrilo apuntan ahora a morder a B, que es más grande, son 50 kilos. ¿Sí? Entonces, como B es 50 kilos, es más grande, lo muerde el cocodrilo. Parece que la opción C es la correcta. Y sí, de hecho sí. La opción B dice que es incierto, entonces va a ser la C. Dice la 6, con base en el concepto de pureza, ¿cuál de los materiales siguientes es materia pura? El agua de los océanos, miel de abeja, o puede ser miel de maple, o alguna otra, refresco o diamante, ¿sí? Y la materia pura viene siendo un cúmulo de átomos de un mismo elemento, ¿sí? Entonces, el agua de los océanos, pues, es una mezcla de distintos compuestos, como lo es agua, cloruro de sodio y otras sales por ahí que tiene el agua de mar. Entonces, el agua de mar es una mezcla, ¿sí? La miel, pues, contiene agua, contiene azúcares y contiene otras sustancias que pueden ser nutritivas también. Es una mezcla, ¿sí? El refresco, pues, también es una mezcla, contiene agua, azúcares, algunos ácidos, algunos gases por ahí. Y el diamante, muchachos, cuando ustedes les den para comprometerse con un muchacho un anillo con diamante, con una piedrita de diamante, ahí el diamante es puro carbono, es carbono, únicamente átomos de carbono, ¿sí? Si es un diamante que tiene color, como un color, hay diamantes que son negros, hay diamantes que son rosaditos, entonces ahí va a tener algún otro tipo de elemento, pero el diamante común y corriente, el que todos conocemos, el transparente, digamos, es únicamente carbono. La única diferencia con el carbono del diamante y el carbono de un lápiz de papel, una mina de lápiz, es que en la mina de lápiz el carbono está con una distribución distinta, con un arreglo distinto entre carbonos. Se conoce como se me olvidó la palabrita, pero el caso es que están arreglados de manera diferente. En el grafeno es como una red, ¿sí? Como una hoja plana, ¿sí? Es una distribución sp2 de los carbonos, y en el diamante es una distribución sp3. Bueno, eso lo van a ver ustedes más adelante. Dice la 7,
corresponde a una mezcla heterogénea. Hetero quiere decir diferente. Entonces, al ser una mezcla de distintas cosas, ¿sí? Esta se puede ver las cosas que la componen a simple vista. Por ejemplo, el alcohol, ¿sí? Con agua es una mezcla homogénea porque todas las muestras de agua mezclado con alcohol van a ser idénticas. En proporciones van a contener la misma cantidad de alcohol y de agua. El agua de un charco, ustedes agarran agua de un charco, ¿sí? Y la ponen en un tubo de ensayo. Con el paso del rato, quizá el agua que agarraron, se precipite por ahí alguna tierrita o algunas partículas que no son propiamente agua. Se va a ver a simple vista que tienes ahí alguna mugrita, etcétera, ¿no? Que a simple vista se ve que no hay uniformidad. El agua oxigenada, si tú agarras una muestra de agua oxigenada o varias muestras, todas se van a parecer, van a contener la misma cantidad de proporción de agua y de peróxido de hidrógeno. Lo mismo con el producto Cloralex, ¿sí? Todas las muestras van a dar la misma proporción de hipoclorito de sodio y agua. Entonces, aquí la respuesta correcta vendría siendo el agua de un charco, es una mezcla heterogénea. Dice la 8, ejemplo de un compuesto químico. Tenemos papel, pasta dental, agua de piña o sal. ¿Sí? El papel es una mezcla de celulosa con distintos aditivos químicos que le dan la blancura. La pasta dental también es una mezcla de distintas sustancias como, por ejemplo, el bicarbonato de sodio con algunas sales, y con algo de alcohol, etcétera. El agua de piña también es una mezcla de hecho heterogénea, porque se puede ver, bueno, partículas de piña por aquí, partículas de azúcar por allá, no tienen homogeneidad. En cambio, la sal, el cloruro de sodio, es un compuesto, tiene su fórmula, la cual es NaCl, ¿sí? Sal, NaCl. Ni el papel, ni la pasta dental, ni el agua de piña tienen fórmula química. En cambio, un compuesto sí la va a tener, está compuesta precisamente de una cantidad de átomos determinada. Dice la 9, propiedad química de una sustancia. Opción A, dureza, masa, inflamabilidad o densidad. ¿Cuál creen que de esa sea la correcta? La propiedad química de una sustancia. Para ustedes, ¿qué es la inflamabilidad? ¿Qué es la inflamabilidad para ustedes? Es lo que provoca que si se puede encender fácilmente. Ándale, exactamente. ¿Sí? Si se puede quemar o no se puede quemar. ¿Sí? Entonces, cuando algo se quema, se da una reacción química que se llama oxidación. ¿Sí? Se combinan los átomos de oxígeno con los átomos de la materia orgánica en cuestión que se esté oxidando y se forma dióxido de carbono y se forma agua. En cambio, la dureza nada más es la propiedad de una muestra de mantener su forma, ¿sí? De ser a la acción de una fuerza, de no cambiar su forma, etcétera. La masa, pues, es la cantidad de materia inmersa en un determinado volumen y la densidad es masa sobre volumen. Entonces, la dureza, la masa y la densidad son cuestiones físicas y la inflamabilidad, el hecho de que se pueda quemar o no se pueda quemar, ya es algo que tiene que ver con la química, ahora sí. Entonces, la respuesta es la C, inflamabilidad. Dice la 10, estado de agregación en el cual la materia no tiene forma ni volumen definido. ¿Sí?
La respuesta correcta, bueno, la opción A, sólido. Opción B, líquido. Opción C, gas. Y opción D, plasma. Bueno, ustedes saben que los sólidos mantienen su forma y su volumen bien definidos, ¿sí? Los líquidos mantienen su volumen definido, pero no su forma. La forma es la del recipiente donde estén contenidos. El gas, ¿sí? De igual manera también mantiene la forma del recipiente que los contenga, pero el volumen, ahí sí, el volumen puede variar, porque los gases son compresibles y expandibles. Si tú tienes una cantidad de gas, de aire, en una jeringa de plástico, tú puedes apachurrar la jeringa, el émbolo y la punta de la jeringa, obviamente sin la aguja, con tus dedos, ¿sí? Con el aire atrapado en la jeringa y tú puedes así apachurrarlo. ¿Sí? Entonces los gases son compresibles y también puedes jugar a que lo expandes el aire dentro de la jeringa. Entonces no tiene un volumen fijo el gas. El plasma es el cuarto estado de la materia, es el más abundante en el universo y es el menos abundante en la Tierra, porque resulta que el plasma también es un gas, pero a diferencia del gas, el estado gaseoso tradicional, el plasma tiene la capacidad de conducir la corriente eléctrica. El plasma tiene alta temperatura y emite incluso radiación electromagnética en forma de luz, ¿sí? Entonces, la luz que nos llega todos los días del sol es luz debido al plasma del sol. La luz de las estrellas también es brillo de plasma. Entonces, es el más abundante estado de agregación en el universo y menos abundante en la Tierra. Aquí lo podemos ver, el plasma en las lámparas fluorescentes, en las lámparas que tienen gas, las que están así como retorciditas, les llaman lámparas ahorradoras, que tienen un poquito de gas de mercurio. El brillo de esas lámparas es por plasma. Ahorita se utilizan mucho las LED, que son otra tecnología, ahí no es plasma. Y se cambia de estado de gaseoso a líquido. Cuando, por ejemplo, llueve, en las nubes tenemos gas, agua en forma de gas, en forma de vapor, ¿sí? Y por un choque de esa materia de vapor con aire frío, ¿sí? Baja su temperatura y sufre una condensación. El vapor pasa a ser líquido, ¿sí? Y cae en forma de lluvia, ¿sí? Condensación es el paso de gas a líquido. Condensación. Es lo mismo que si ustedes sacan un refresco de su refrigerador, una lata de refresco de cerveza, la ponen en la mesa y se les olvida ahí al cabo de unos minutos, ven alrededor de la cerveza o del refresco que está lleno de agua, está lleno de gotitas de agua, incluso que ya se empezó a regar ahí por la mesa. Es por la condensación, porque en el aire hay agua en forma de vapor, y al momento de que esas partículas de vapor chocan con la lata, pues baja su temperatura y se condensa en líquido. Dice la 12, tipo de energía que se debe al movimiento de la materia. Esa es la energía cinética, ¿sí? Del griego kinetics, que significa movimiento. Si estuviéramos nosotros en el aula normal de la prepa, antes de que construyeran el edificio, normalmente en las aulas de abajo, antes de que se saliera el río y eso, usualmente había en cada salón un ventilador girando que trabaja bien, dando muchas vueltas, en el 3, digamos, y había otro ventilador pues más viejito, que daba menos vueltas, y que ahí estaba. Entonces les preguntaría, ¿cuál de los dos abanicos
tiene más energía cinética? ¿El que está girando rápido o el que está girando ahí todo purulato? Entonces me responderían, bueno, tiene más energía cinética el que gira más rápido. Y sí es cierto. A medida que haya mayor velocidad, hay mayor energía cinética. Pero también tiene que ver con la masa, ¿eh? También no es lo mismo que se mueva una bala a 900 kilómetros por hora que se mueva un auto a 30 kilómetros por hora. La masa de un auto y la masa de una bala son muy diferentes. Sí, por cierto, la fórmula de la energía cinética es así, energía cinética igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Masa por la velocidad al cuadrado, un medio. Ustedes seguramente ya lo han visto por ahí en el libro. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Algo así. ¿Sí? Dice la 13, se aplica en la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde en Veracruz. ¿Sí? Nosotros aquí en México tenemos una planta nuclear en el estado de Veracruz, en el poblado de Laguna Verde. ¿Sí? Funciona a una capacidad muy limitada. Ustedes saben, aquí en México no nos caracterizamos por ser muy técnicos. Esa está casi en el abandono, pero sí, dentro de esas plantas nucleares se utiliza el proceso que se llama fisión nuclear, ¿sí? El cual consiste en que el núcleo del átomo del combustible nuclear, el núcleo de esos átomos, se particiona en varios núcleos diferentes, en 2 o en más, ¿sí? Si fuera al contrario, si fuera fusión nuclear, ¿sí?, los distintos núcleos se juntarían en uno solo, ¿sí? Dice la 14, la caramelización del azúcar es un ejemplo de cambio atómico, químico, físico, nuclear. Pues nosotros sabemos que cuando ponemos, desde la secundaria que yo hice, estuve en el taller ese de prácticas agrícolas, o no sé qué era, el profe nos puso a hacer garapiñado. Nunca había puesto yo azúcar en un sartén caliente. El azúcar pues se derrite, se funde, ¿sí? Entonces eso es azúcar caramelizada, pero sigue siendo azúcar, ¿sí? Nada más pasó de estado sólido a un estado líquido, ¿sí? Cuando hay cambio de estado, cambio de fase, pero sigue siendo la misma sustancia, es un cambio físico, ¿sí? Cuando hay un cambio químico, la sustancia sí deja de ser lo que es para convertirse en otra sustancia diferente, ¿sí? Lo que les hablaba, por ejemplo, de la combustión. La combustión de una sustancia orgánica, de un papel o algo, la celulosa y el oxígeno del aire se combinan para producir agua y dióxido de carbono, ¿sí? Los átomos, lo que sucede con ellos es que rompen sus enlaces con quienes están unidos y se unen a otros átomos diferentes, ¿sí?, en otras proporciones, en otras condiciones distintas a las iniciales, produciéndose sustancias nuevas, ¿sí? En cambio, en un cambio nuclear, ¿sí?, o atómico, también podríamos decir que es un elemento determinado deja de ser ese elemento para convertirse en otro elemento distinto. Por ejemplo, en una explosión nuclear, el material que lanzaron en las bombas de Hiroshima y Nagasaki, se convirtió en otros elementos diferentes en la explosión, ¿sí? La 15 dice, fuente primaria de energía en la actualidad, ¿sí? Fuente primaria de energía en la actualidad. La respuesta correcta son los combustibles fósiles, ¿sí? Todo lo que viene siendo el petróleo, las gasolinas, el gas, LP, el licuado de petróleo, o también el gas natural, o el carbón que utilizan
para generar la electricidad en las centrales eléctricas. Todo lo que sea combustible fósil son los combustibles que actualmente se utilizan para mover nuestro mundo. Una moto, un carro, utiliza motores de combustión interna, los cuales hacen una combustión, se queman para producir dióxido de carbono y agua, y pues en el proceso mover un motor, un pistón, y ese pistón mueve un cigüeñal, el cigüeñal mueve una transmisión para mover un generador o impulsar un vehículo o una locomotora, un tren, etcétera, etcétera, ¿no? El sol, si bien es la fuente primaria de energía para todo, porque gracias al sol, a la fotosíntesis, los organismos que en la antigüedad se convirtieron en el petróleo, en el carbón y en los gases de combustión que conocemos como combustibles fósiles, en primera instancia obtuvieron su energía a través de la fotosíntesis, de la energía del sol de aquella época, de la época de los dinosaurios, ¿no? ¿Sí? La energía hidráulica, la de los ríos, que utilizamos en las presas hidroeléctricas, pues es el sol el que evapora el agua de los océanos, el agua de los ríos, de los charcos, sube el agua en la atmósfera en forma de vapor, y después en precipitaciones cae otra vez a los cerros, a las montañas, en zonas más altas, para poder nosotros utilizar esa energía potencial en forma de energía eléctrica. Entonces es el sol la fuente primaria de energía para nosotros. Si tú te comes un pedazo de carne, la res se alimentó de pastura, y el alimento vegetal de la res, pues obtuvo su energía del sol, ¿sí? Hizo los carbohidratos de su cuerpo, la celulosa y demás, a partir de la energía solar, juntando agua y dióxido de carbono. Entonces es la energía, para nosotros la fuente primaria de energía es el sol, pero para las sociedades modernas, bueno, son los combustibles fósiles. Incluso el viento, la energía eólica también es en fuente de inicio producida por el sol, porque la atmósfera de nuestro planeta es muy rica en gases, los cuales el sol calienta, los gases calientes se dilatan y produce pues lo que viene siendo el viento, y el viento es el que mueve los generadores eólicos, ¿sí? Entonces todo eso es activado en última instancia por el sol. Dice la 16, la contaminación térmica en la atmósfera se debe ¿a qué? La respuesta es a los gases de combustión, ¿sí? Al dióxido de carbono sobre todo. Nosotros en nuestras células también realizamos la combustión, igual que una vela, igual que un leño que se está quemando, igualito. Nada más que nosotros aprovechamos la energía en nuestras células en forma de energía química. No estamos desperdiciando la energía de nuestros alimentos en luz, como una llama o un cerillo que se está quemando, en forma de radiación electromagnética, en forma de luz. Nosotros lo hacemos en forma de energía química en ATP. El ATP es una sustancia que es la sustancia energética de las células, ¿sí? Y al final de todo ese proceso producimos dióxido de carbono y agua, igualito que una llama, una veladora o cualquier combustión de un motor, de la moto o de un carro, igualito, agua y dióxido de carbono. Entonces, resulta que en la atmósfera, desde que el hombre empezó a descubrir esto de la combustión para poder mover su mundo, impulsarlo con locomotoras, la industria, los autos, los barcos, los aviones,
que todos tengamos en nuestra casa una estufita ahí para cocinar, que tengamos secadoras de pronto para poder secar nuestra ropita sin tener que sacarla a que le dé el sol. Todo ese tipo de cosas generan pues que arrojemos a la atmósfera más y más dióxido de carbono. Y ya lo predijeron desde hace tiempo los científicos de que la atmósfera se está llenando de dióxido de carbono y sucede lo que se conoce como el efecto invernadero. Entran los rayos solares, ¿sí?, a nuestra superficie terrestre y deben de rebotar, en su mayoría, deben de rebotar como si la Tierra fuera un espejo, rebotar otra vez hacia el espacio exterior, ¿sí? Pero sucede algo un poco distinto con los gases de combustión, con el dióxido de carbono en la atmósfera. Ingresan los rayos solares y en lugar de ser despedidos como un espejo por la superficie terrestre, lo que sucede es que tienden a rebotar aquí mismo dentro de la atmósfera y otra vez debido al exceso de dióxido de carbono, ¿sí? Las partes por millón ustedes las pueden investigar en internet. Investiguen las partes por millón de dióxido de carbono, cómo es que han aumentado con el paso de las décadas, y ahorita estamos en los niveles más altos jamás conocidos. Cada día que pasa estamos en los niveles más altos conocidos de partes por millón de dióxido de carbono, ¿sí? Cuando en algunas décadas, en los décadas pasadas, incluso del siglo pasado, las cantidades eran menores, mucho menores de dióxido de carbono. Entonces, estos gases generan el cambio climático. Por eso es que ahorita en California no pueden parar los incendios. Por eso es que ahorita los osos polares están invadiendo sitios que nunca habían invadido porque buscan comida, porque se está derritiendo su hogar. Ya no están encontrando superficies muy vastas de hielo en las cuales ellos puedan habitar, porque se está derritiendo, ¿sí? Entonces hay zonas como Venecia que ya están aumentando los niveles de agua, ¿sí? Las zonas más bajas van a ir aumentando de nivel de agua. Entonces, por el cambio climático producido por nosotros, por los gases de efecto invernadero, sin tomar en cuenta otros daños que hemos provocado. Dice la 17, ciencia que estudia los cambios, composición y propiedades de todo lo que nos rodea. Bueno, todo lo que nos rodea es la materia, y quien estudia la materia es la química. Dice la 18, se caracteriza por tener masa y ocupar un lugar en el espacio, ¿sí? Se caracteriza por tener masa y ocupar un lugar en el espacio, pues es la materia, inciso A. Dice la 19, sustancia pura que no puede simplificarse más. La respuesta correcta es un elemento, ¿sí? Si tú tienes un anillo de oro puro, bueno, pues ese es una muestra material de un elemento. Ya no se puede simplificar más este elemento, ¿sí? En cambio, si tienes un mineral, por ejemplo, que tenga oro, el oro no va a estar en forma pura, va a estar conectado o haciendo enlace con otros elementos. Ya tú ocuparías hacer un proceso físico o químico para poderlo separar y tener el oro por un lado y el otro elemento por otro lado. Dice la 20, tipo de propiedad en que la materia no experimenta cambios en su composición. Pues es una propiedad física, ¿sí? Todo lo físico tiene que ver con cambios exteriores, con cambios en su forma, con cambios en su apariencia, pero no en la naturaleza de su sustancia o de su materia. Por ejemplo, el agua en forma de vapor sigue siendo agua, al igual que el hielo, ¿sí?, en forma sólida, o al igual que, pues, una gotita de agua, pero es la misma sustancia, solo que están diferentes, digamos, presentaciones, ¿no? Es lo mismo que una persona. El presidente puede vestirse de payaso, pero sigue siendo el presidente, ¿sí? Es algo parecido, ¿no? Dice, estado de agregación que se caracteriza porque las partículas están estrechamente unidas. Entonces es el estado sólido, ¿sí? En el estado sólido las partículas están unidas
muy cohesionadas, altamente cohesionadas, y provocan que el sólido mantenga su forma y su volumen. En el líquido, ¿sí?, las partículas tienen movilidad, lo cual lo hace que ya no tengan la forma definida. Es la forma del recipiente que lo contenga. Pero su volumen, en el caso de los líquidos, su volumen sí es fijo, ¿sí? Si ustedes repiten el experimento de la jeringa, pero en lugar de tenerla con aire, la tienes con una cantidad de agua y tú quieres aplastar esa agua, por más fuerza que le pongas, por más trailers de peso que le pongas, no vas a lograr compactarla, porque los líquidos, todos los líquidos son incompresibles y no cambian de volumen con la fuerza. Pero si en cambio le agregas temperatura, con la temperatura sí puedes alterar su volumen. ¿Sí? Los gases, ya lo hemos mencionado, hace ratito se los mencionaba, no tienen volumen fijo, pero sí la forma es la del recipiente. Dice, el plasma, bueno, el plasma es como el gas, pero les decía que conduce la electricidad, está a una alta temperatura y emite luz. Dice la 22, tipo de cambio que se da cuando se volatiza la gasolina. Si ustedes ponen un poquito de gasolina en un recipiente, en un vaso abierto, sin cerrar, al cabo de 1 hora, 2 horas, un día, irán perdiendo volumen de gasolina, ¿sí? Porque se estará evaporando o volatizando, ¿sí? Es evaporación, pasa de estado líquido a estado gaseoso, ¿sí? Porque la gasolina es una mezcla de distintos hidrocarburos. Los primeros hidrocarburos, el metano, etano, propano, butano, pentano, son gases, ¿sí? Del hexano, heptano, octano, nonano, decano, ya son líquidos, ¿sí? No recuerdo de qué número en adelante vienen siendo ya más aceitosos, ¿sí? Y después pasan a ser, aumentando el número de carbonos, pasan a ser incluso ceras, así como si fueran grasas. Hasta se pueden untar. Ya aumentando todavía más el número de carbonos, vienen siendo ya hasta como chapopote, como el que utilizan para hacer las carreteras. Lo mezclan con gravilla y lo pisonean bien para que sean las carreteras. Dice la 23, es elemental para realizar cualquier trabajo. Pues la respuesta es la energía. La energía es la capacidad de realizar trabajo. Y trabajo podemos entenderlo como trabajo mecánico. Es el trabajo mecánico, la acción de una fuerza. La acción de una fuerza para empujar o mover algo, ¿sí? A lo largo de una determinada distancia, en línea recta. Entonces podemos decir que trabajo y energía son equivalentes, trabajo y energía. Dice, cambio que experimenta la materia en su composición sin ser radioactiva. Pues es un cambio químico, ¿sí? Por ejemplo, si tú dejas un clavo en la intemperie, el clavo nuevecito en la intemperie, con el paso de los días se va a ir combinando átomos de la superficie del clavo, átomos de metal, como puede ser hierro, se van a combinar con moléculas de oxígeno del aire para producir óxido férrico, ¿sí? Pero eso sí, el hierro no dejó de ser hierro, ¿sí? Está enlazado con el oxígeno, pero no dejó de ser hierro. De igual manera el oxígeno no dejó de ser oxígeno, está enlazado con el hierro, pero no deja de ser oxígeno. En cambio, en un cambio nuclear, ¿sí? Ahí sí, el elemento deja de ser el elemento, por ejemplo, plutonio, para convertirse en radón y helio. Son elementos diferentes, ¿sí? Deja de ser un elemento determinado para ser otro. Y quizá en esos fenómenos nucleares va implícito también el fenómeno de la radiactividad, ¿sí? Descubierto por Marie Curie, ¿sí? En el cual un elemento o un átomo de un elemento,
¿sí? En su núcleo, se desprenden como si fueran palomitas de maíz, plum, 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 partículas del núcleo, ¿sí? Que pueden ser electrones, pueden ser protones y también pueden ser neutrones, y también radiación gamma. En un cambio físico, pues ya sabemos lo he mencionado hace un momento, solamente hay cambios de apariencia, no deja de ser la sustancia que es. Dice la 25, energía que se capta por medio de fotoceldas, pues es la energía solar, ¿sí? La energía solar. Para producir electricidad, ¿sí? Seguramente ustedes lo han visto por ahí, ya en algunas casas, en algunos ranchos, hay gente que ya pone paneles solares, ¿sí? Porque, bueno, supongo que muchos estamos cansados de que se vaya la luz cada 15 minutos cuando empieza la lluvia o el vientecito y se va la luz. En cambio, con los paneles solares, pudiste captar energía durante el día, si fue una mañana soleada, conservar esa energía en baterías y ya en la noche lo utilizas para encender tu casa con tus luces. Igual y no tienen mucha fuerza. Adelante. Profe, Adelante. ¿usted cree que es factible la energía solar? Bueno, sí, como lo dice usted. Desgraciadamente es algo cara y no es muy poderosa. A la larga, sí, si pudieras de pronto obtener los beneficios en tu recibo de luz, quizá para cubrir los gastos de haber puesto esa instalación, pero esa instalación toma en cuenta que con el paso de los años va a requerir mantenimiento y vas a requerir cambiar algunas piezas. Depende de tus necesidades también y depende de tu consumo, ¿sí? Depende de tu consumo de energía. Aunque claro, hay también cada vez más paneles que son más eficientes para la captación de la energía. Y toma en cuenta que no solamente son los paneles, también tienes que invertir en un inversor, es decir, un aparatito que es el que tú conectas a las baterías y ese inversor lo conectas a tu red eléctrica de tu casa y lo convierte la energía eléctrica de corriente continua en corriente alterna. Entonces, incluso también tienes que estar comprando baterías, banco de baterías cada cierto tiempo, porque las baterías con el tiempo pierden eficiencia, digamos, ¿no? De guardar la energía. Yo pienso, en mi punto de vista muy personal, de que hay otras formas de poder solventar esa energía. A veces combinando la energía, sí, solar, a veces combinando la eólica, a veces combinando incluso tú mismo que te pongas un ratito en una bicicleta estacionaria, ahí a cargar una batería, ahí haces ejercicio y al mismo tiempo cargas tus baterías para poder cargar un celular o cargar una laptop o escuchar un rato unas bocinas así, tu música favorita. Obviamente sería bastante recomendable, por ejemplo, que usemos focos LED, que son los más eficientes. No usar tanto, por ejemplo, el horno de microondas que jala mucha luz, o usarlo lo menos que se pueda. La lavadora, que también jala mucha corriente al principio. Pero son cositas, detallitos que se van. Obviamente, sí, requieren un gasto, pues. A veces lo mejor es lavar a mano, usar leña para poder cocinar o calentar agua. A veces es lo más sensato, lo más económico. Ok, gracias, profe. Ajá. Dice la 26, estado de agregación presente en el Sol y lámparas ahorradoras, ya se los mencionaba, es el plasma. El plasma. Dice la 27, es el objeto de estudio de la química, la materia. Dice la 28, el oxígeno O2 y el CO2, dióxido de carbono, son ejemplos de
sustancias químicas. ¿Sí? Elementos no. Elementos no, porque por ejemplo aquí el dióxido de carbono está combinado con el oxígeno. El carbono y el oxígeno están combinados. Si fuera únicamente del O2, el O2 sí es muestra de elemento. Pero como está con el dióxido de carbono, ya son sustancias. Dice la 29, tipos de mezcla también conocidas como soluciones. La respuesta viene siendo, los tipos de mezcla también conocidos como soluciones son las mezclas homogéneas. ¿Sí? Si por ejemplo pones agua en un vaso y le agregas unas cucharadas de sal y revuelves muy bien, la sal se va a disolver, se va a mezclar muy bien con el agua. ¿Sí? Van a hacer una mezcla tipo homogénea. Las emulsiones son también mezclas que pueden ser de distintas fases, sólidos con líquidos. Perdón, están mis perros persiguiendo unos gatos. Los coloides también son mezclas así de sólidos con líquidos. Ahí lo que las diferencia a unos de otros es el tamaño de las partículas que están mezcladas. Dice la 30, resulta de la combinación de dos o más elementos químicos. La respuesta son los compuestos. Los compuestos. Dice la 31, la capacidad de una sustancia para cambiar con otras es un ejemplo de propiedad química. ¿Sí? Por ejemplo, una propiedad química que tienen los metales alcalinos de la tabla periódica, como el sodio, el potasio, son que otro es el litio, por ejemplo, que al combinarse con agua, ¿sí? Sufren una reacción química muy violenta y explotan, ¿sí? Explotan literalmente, ¿sí? Se convierten en el hidróxido del metal correspondiente, hidróxido de sodio, de potasio o de litio, y en gas hidrógeno, entonces, al combinarse con el agua. Entonces, es una propiedad química. La reactividad que tenga con otras sustancias. ¿Sí? Dice la 32, cambio de estado de gas a sólido. De gas a sólido es un cambio que se llama depositación. Depositación. Es lo contrario del cambio que se llama sublimación. La sublimación es de sólido a gas, sin pasar por el líquido. Dice la 33, ley que establece que la energía no se crea ni se destruye. Es la ley de conservación de la energía. Sí, sí fue enunciada también por Antonio Lavoisier, ¿sí? Que la masa y la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y hablando de materia, pues también va incluida la energía ahí. Dice, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Es la respuesta correcta. ¿Sí? Si, por ejemplo, ustedes mezclan en un globo, le ponen adentro bicarbonato, ¿sí? Y se las arreglan para que también le agreguen al globo vinagre, sin que se mezclen todavía, y tú puedas cerrar el globo, y logras que se mezclen ya estando el globo cerrado. Antes de que lo hagas todavía lo pesa tantos gramos, por ejemplo, 6 gramos, y tú a la hora de que llevas a cabo la reacción, el globo se va a inflar, pero lo pesas y va a seguir pesando 6 gramos, a pesar de que el bicarbonato ya entre comillas, se destruyó, ¿sí? Porque resulta que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Los átomos del bicarbonato y del vinagre, los átomos que reaccionaron de ambas sustancias, lo que hicieron fue nada más romper sus enlaces y enlazarse con otros átomos diferentes para producir sustancias nuevas.
pero ningún átomo se ganó, ningún átomo se perdió, ningún átomo vino de la nada y ninguno se quedó perdido por ahí. No, todos siguen estando, nada más que se ordenaron de manera diferente. Entonces, por eso el globo pesa lo mismo. Eso sí, tiene un volumen diferente el globo, pero sigue siendo la misma masa antes y después de la reacción. Dice la 35, la planta de energía nuclear de Laguna Verde en Veracruz funciona con fisión nuclear. Es la respuesta correcta. Dice la 36, deshidratación, que consiste en la congelación y posterior despresurización. Es un proceso que se llama liofilización. Por ejemplo, los granos de café, para poderlos deshidratar, los congelan. Primeramente los congelan para que el agua se congele. Después lo meten en una cámara de vacío y como si fuera una jeringa, extraen el aire de la cámara se queda presurizada, despresurizada, perdón, en vacío, y sufre el agua congelada, un cambio que se llama, pues ya lo mencionábamos hace un ratito, de sólido a gas, se llama sublimación. Entonces el agua se sublima y abandona los granos de café. Entonces es una forma, la liofilización, de deshidratar productos alimenticios. Lo utilizan en la industria para deshidratar, sin tener que quemar, sin tener que calentar la materia. Esto, dice, por el 30% del examen no va a venir en el parcial que vamos a hacer dentro de 8 días. ¿Sí? Esto se quita porque va a ser pura opción múltiple. Dice, por el 30% del examen realiza un mapa conceptual. Eso también se va a quitar porque, les repito, va a ser pura opción múltiple. ¿Sí? Lo del método científico, sí, van a venir preguntas del método científico, van a venir muchas preguntas del método científico y van a venir muchas preguntas de lo del mapa conceptual. El mapa conceptual ustedes lo van a poder ver aquí en el libro, en su material. Por aquí viene uno que... Maestro, Adelante. ¿cómo vamos a hacer el examen? Igual que el diagnóstico, va a ser un formulario de Google y van a ser pura pregunta de opción múltiple. Ah, ok. Gracias. Miren, aquí está el mapa que les mencionaba. Aquí viene que la química estudia las transformaciones de la materia. La materia, al interactuar con la energía, le produce cambios que pueden ser físicos, químicos o nucleares. La materia también posee propiedades que pueden ser tanto físicas como químicas. La materia puede formar mezclas, como pueden ser homogéneas y heterogéneas, y que mediante métodos físicos se separan en sustancias puras, que pueden ser compuestos o elementos. Los compuestos, mediante métodos químicos, se separan en elementos, y los elementos, al combinarse, forman compuestos. De igual manera, la materia se presenta en estados de agregación, que son sólido, líquido, gas y plasma. Y también hay otro, uno quinto, que se llama condensado Bose-Einstein. ¿Sí? En el condensado Bose-Einstein, la materia la enfrían a lo que se conoce como el cero absoluto. Resulta que para abajo, en las temperaturas, lo más frío es el llamado cero absoluto, que es menos 273.15 grados centígrados. Es lo más frío, teóricamente, que se puede lograr la materia. El ser humano ha logrado intentar enfriar una molécula de agua al cero absoluto, pero no ha alcanzado exactamente el punto del cero absoluto. Se ha aproximado, pero no es posible alcanzar el cero absoluto. En cambio, las estrellas sí logran millones y millones de grados centígrados de temperatura.
Hacia arriba no hay límite en la temperatura, pero hacia abajo sí, es el cero absoluto. Entonces, cuando se está acercando una materia al cero absoluto, logra el condensado Bose-Einstein. Entonces, ahí está ese mapa conceptual que les puede servir mucho para que lo estudien también. Y pues, al momento, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? No, maestro, ninguno. No, ninguna. Ninguna. No, profe, No, está profe, bien. ninguna. No, profe. Perfecto. Entonces, les recomendaría pues que sigan con su lectura de su material, de su libro, también repasando estas preguntas, incluso preguntas por ahí del examen de diagnóstico, repasando también, que vean los videos, si ya los vieron, pues vuélvanlos a ver, los del método científico. Les recuerdo que mi WhatsApp 311-123-4805 está disponible para ustedes. Si tienen alguna pregunta, me pueden mandar alguna foto donde digan, profe, estoy atorado en esto, está bien, está mal, tengo esta duda. Ya yo les trato de ayudar en lo que pueda, ¿sí? Les recuerdo que de tarea, en ese sentido, no estoy dejando nada para que me envíen de tarea, pero si ustedes tienen dudas, claro que sí, me pueden enviar lo que gusten. También otra cosa, ayer o antier, que fueron días patrios, estuve con el grupo de segundo B y segundo C. El martes no pude conectarme por cuestiones del clima, estuvo fallando mucho la luz aquí en mi casa, en la colonia, y pues no pude, y el internet obviamente, y no pude conectarme con ellos, con los del B. Con los del C, sí, pero resulta de que al ser 16 de septiembre, pues se complicó porque formalmente no debíamos de, digamos, de tener la clase porque pues es día de descanso, ese día no funcionaron ni los bancos, ¿verdad? Entonces, quise conectarme, me conecté de hecho, para dudas y preguntas con los chavos y no hubo nadie que se conectara. O sea, y dije, bueno, igual si no hay preguntas ni dudas, entonces tomé la siguiente decisión, que fue la próxima ocasión que nos reunamos, para no estar aquí como merolico platicando todo el rato y aburriéndolos, pues mejor vamos a comenzar el examen desde las 8, ¿sí? Aquí voy a estar conectado igual para dudas y demás, pero el examen va a comenzar desde las 8 y al ser una hora más para hacerlo, en lugar de ser como en el diagnóstico 64 preguntas, van a ser 100, pero todo es opción múltiple y todo es basado de lo mismo. Incluso ustedes van a observar que las preguntas hasta como que se repiten, entonces son más que nada de refuerzo. Entonces, si Dios quiere, dentro de 8 días nos vemos aquí para hacer el parcial. Ya va a ser, acuérdense que el promedio de los parciales vale 10%, ¿sí? Es muy poquito, valen más otras cositas que es importante que estén trabajando, como el caso de trabajar en libreta, que haya evidencia en libreta, eso vale mucho, vale más que los parciales, porque acuérdense que la coevaluación ahí va a jugar un papel importante y también la autoevaluación. Entonces, si no hay más preguntas, comentarios, dudas, etcétera, pues voy a parar, dejar de compartir la pantalla. Voy a regresar aquí a la vista de mí. Voy a dejar de grabar. Voy a tener la grabación.